Al oído, William. Bueno, doctor, empezamos con una gran noticia. Los niños. Sí, terminó el rescate de los niños y del entrenador. Sí. Ya todos fuera de la... No, qué felicidad. Ay, qué maravilla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No fueron en vano nuestras oraciones y las oraciones del mundo entero por esas criaturas. Eso no podía ser. Esos niños no podían morirse en esa cueva. Bueno, felicitaciones al gobierno, a la Armada, a los buzos de ese país y del mundo entero, que llegaron a Tailandia para salvar esos niños. Y los rescataron a todos y también al director del equipo. Sí, también ya salió. Todos. Todos. Y lo dice usted, doctor Londoño, del mundo entero. Me parece que quienes ubicaron al grupo cuando estaba desaparecido fueron unos buzos británicos. Esto fue un esfuerzo del mundo entero por ubicar también había un asesor a chileno. este grupo y por sacarlos de allá. La solidaridad universal. Es que hay que creer todavía en la bondad que queda en el corazón humano. Este es un ejemplo hermoso de cómo la cooperación en el amor, porque ¿qué otro aliciente hay para sacar esos niños? Unos buzos cuyos nombres desconoceremos, nunca sabremos quiénes son y qué importa quiénes hayan sido. Llegaron de todas partes del mundo para salvar esos niños. Esto es emocionante, William. Yo tenía mucho temor por los últimos niños porque podían ser los más frágiles, los más débiles, sí. Los menos capaces de aprender buceo en esas circunstancias en las que aprendieron buceo. Este es un hecho sencillamente descomunal para la historia de la humanidad. Es que la salvación de estos niños. Aprender buceo en menos de una semana, ¿no? Es que y en qué condiciones, además. Sí, cada niño iba acompañado por 2 buzos. Recordemos también que al inicio, cuando no se había logrado rescatar a ninguno, uno de los buzos perdió la vida. Ese buzo hay que hacerle un monumento. Un monumento de gratitud para siempre a ese buzo que entregó su vida por la vida de estos niños que finalmente volvieron a la superficie. Hay que hacer votos porque tengan salud, porque se recuperen del impacto emocional, psicológico que han sufrido y que recuerden eso como lo recordaron los mineros chilenos, por ejemplo. Pero era que en el caso de los mineros chilenos se contaba con ellos, con su capacidad para estar en las minas, con su ingenio, con su fuerza física. Su experiencia. Estos eran niños sin ninguna experiencia en el buceo, niños tirados en una cueva. Esto es un milagro de Dios. Sí, es un milagro de Dios y iniciamos esta sesión de Al Oído con esa gran noticia para el mundo. Para rematarla, además, parece que van a ir a la final del Mundial, porque lo van a llevar. Gianni Infantino los había invitado desde hace ya varios días, había dicho que si lo sacaban rápido estaban invitados, serían invitados de honor a la final del Mundial. Así que ojalá los veamos allá. Esperamos que el domingo estén en la final. Lo importante es saber que ya están fuera de esa cueva. Bendito sea Dios y gracias infinitas a Dios por toda esta bendición que han recibido los niños tan abandonados y tan desprotegidos. Pero bueno, sigamos, doctor Londoño. ¿Cómo es el perfil que pintó el sátrapa esta mañana? A pesar de que la oposición que tuvimos fue despiadada, incisiva y muchas veces abiertamente mentirosa. La verdad es que rompieron esas reglas de juego tácitas que pretenden mantener un mínimo de decencia y convivencia para el bien de la política y de la patria, y que en el pasado se habían respetado. Y eso no es bueno. Personalmente, ¿de qué no me acusaron? De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las FARC. Me decían, tenían un alias Santiago, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado en las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla. Ahora están haciendo lo mismo con el mismo cuento con el ELN, de apátrida, de haber comprado el premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión, hasta me atribuyeron el fenómeno del niño. En fin, de todo lo humano y lo divino.
Bueno, dejando de lado el fenómeno del niño. Sí. El fenómeno del niño sí fue exageración. Todo lo demás es verdad. Es que tenía que poner el fenómeno del niño para que no le creyeran. Sí, para sonar gracioso. Sí, pero tiene bien hecha la lista, muy bien hecha. Sí, la tiene clara. Oye la hora de la verdad. Nos oye y nos creen. Saludo hasta ahora al Le enviamos un saludo muy especial. Le faltó decir, hasta contaban los días para que yo saliera de la presidencia. Y lo seguimos contando, ¿cierto, William? Claro que sí. Este taxímetro sigue. Bueno, sigamos, que esto está muy bueno. Bueno, doctor Londoño. La JEP lista para el papelón, dice la senadora Tania Vega. Sí, la senadora Tania Vega de Plazas este fin de semana escribió un artículo basado en lo que será el trabajo de la Justicia Especial para la Paz, que arranca esta semana, el viernes, con los terroristas de las FARC a las 2 de la tarde, cuando reciba a los 32 guerrilleros, 7 de ellos que aspiran estar sentados en su curul el 20 de julio en el Congreso de la República, y los recibirá para que aporten verdad y para presentarles las pruebas que hay en su contra de los delitos de narcotráfico y desaparición de secuestrados. Pero los cargos que le hace la Comisión de la Verdad, y entonces la Comisión de la Verdad va a decir que secuestro, ¿cuál secuestro? No hay ninguna acusación de secuestro contra esos próceres. ¿Y qué van a hacer con las condenas que contra ellos ya existen de parte de jueces colombianos a lo largo de los años? Márquez tiene como 500 años de prisión. 700 años. Bueno, Timochenko tiene 500. Cada uno tiene centenares de años de prisión. ¿Qué van a hacer con esas sentencias? Esa sí no forma parte de la Comisión de la Verdad. Mire lo que dice la senadora Tania en su columna, doctor Fernando. La audiencia será el viernes 13 de julio, donde a las FARC se les presentará un informe sobre su actividad criminal que fue elaborado por el Centro de Memoria Histórica, donde, debo decirlo, la afinidad con la izquierda comunista es el común denominador. Y ella hace un relato de quiénes son esos sujetos que van al Congreso de la República, pero que deberán primero pasar a esa pantomima, a ese show que van a hacer en la JEP. Son Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, que van al Senado, y en la Cámara están llamados a comparecer Santrich, Olmedo Ruiz, Marco Calarcá y Byron Yepes. Y hace una interesante relación de Byron Yepes, doctor Fernando. Mire, de Byron Yepes hay unas acusaciones muy graves del 2016 de una mujer que denunció cómo este señor, siendo jefe de las FARC, la obligó a ella a ir a un hospital donde le practicaron un aborto, donde al niño la narración es muy fuerte. El niño, ella cuenta que durante 2 días le suministraron drogas para matar al niño. Y como no se moría el niño, otra mujer le rompió fuente para ahogarlo, pero ni así se murió. Nació al otro día y ellos lo sacaron y lo dejaron desangrar por el ombligo en una bandeja. Ay, no puede ser esto. Esto lo narra la senadora en su columna de este fin de semana. Bueno, eso lo han contado las niñas estas que andan por el mundo tratando de que alguien las oiga y nadie las oye, porque la izquierda internacional, a través de los medios de comunicación, tapa para que no se sepa qué clase de sujetos son estos, qué clase de salvajes, qué clase de bárbaros, que son capaces de hacer lo que hicieron con tantas niñas campesinas. Miles, es que no estamos hablando de 10 o de 50, esto es con miles de niñas campesinas. Lo que hicieron con los secuestrados que desaparecieron para siempre, los secuestrados que volvieron después de pagar gruesas sumas de dinero y que pueden contar su historia, si es que tuvieran medios de seguridad suficientes para que no los maten después estos salvajes cuando cuenten la verdad. Sí. Eso mismo, doctor, porque justamente esta semana las principales chicas que han salido a hablar en la Corporación Rosa Blanca, que son Vanessa, Sara y la otra chica que es la directora, que no recuerdo el nombre, han denunciado que están llenas de amenazas, que las llaman a los teléfonos a decirles que ellas van de aquí para allá, que ellos ya tienen las rutas y que en cualquier momento las llenan de plomo, que huelen a formol, y las chicas dicen, y nadie nos pone cuidado, estos tipos no están en la cárcel, no pasa nada. Como no son lideresas sociales, entonces la Unidad Nacional de Protección no las cuida, ni la Policía Colombiana las cuida, ni a Santos le importa la suerte de estas niñas.
¿por qué no las llevan allá a la JEP a que cuenten su historia? A que se la cuenten en presencia de esos salvajes. Que hicieron con esas niñas lo que hicieron, una y otra vez. Y no es la historia de 3, ni de 10, ni de 50, sino de miles de niñas campesinas. ¿Qué hacía Raúl Reyes allá en su campamento? ¿No prefería a las niñas de 10 años y de 11 y de 9 años? Era su deleite. ¿Cómo le parece? Ay, Dios. Esa es la revolución en marcha. Debieron haber empezado por ahí las audiencias, doctor Fernando. Recuerde usted que en la medida en que hay prueba suficiente de estos casos de violaciones a niños, los guerrilleros de las FARC quedan excluidos de la Justicia Especial para la Paz y pasan a la justicia ordinaria para purgar por esos delitos. Continúa. De eso no habla la doctora Lemaitre. Ni una palabra dice ella. Por Dios, qué papelón el que están haciendo. Tiene razón Tania Vega. ¿Y qué falta nos va a hacer Tania Vega en el Congreso de la República, no? La hubiésemos reelegido. Bueno, bendito sea Dios. Continúa el linchamiento mediático al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora dicen que una finca fue supuesta base de un grupo paramilitar. Están inventando toda clase de bellaquerías. El mismo cuento, el refrito cuento, de siempre. Sí. El refrito de siempre contra su hermano y entonces ahora es contra él. Entonces dicen en los Estados Unidos salieron unos sinvergüenzas de esos, quién sabe movidos por quién y con qué dinero, a repetir exactamente la misma cosa. Ustedes la sacan en la agencia EFE. Son los mismos con las mismas porque es un artículo publicado por The New York Times que ya había hecho el mismo artículo hace un par de meses. La agencia EFE lo reproduce porque aprovechan que está el presidente electo en España para que allá rebote y entonces vean la cosa. Es que esto es de una bellaquería total. Sí, pero es una cosa muy rastrera porque si ustedes van a la fuente que sería ese artículo de The New York Times, el artículo de la columna vertebral de ese artículo es decir que al final no consiguieron pruebas para decir que Álvaro Uribe Vélez tiene relación con el narcotráfico, que como todos los presidentes, obviamente Estados Unidos hace investigación de todo y que esa investigación está, pero que nunca se consiguieron pruebas. Y de hecho es lo que dice Eduardo Mackenzie en un artículo en el que dice, bueno, yo me pregunto si supuestamente Estados Unidos tiene pruebas, que es lo que dice, por ejemplo, El Espectador en sus artículos con el artículo de New York Times citándolo mal. Si Estados Unidos tiene pruebas de que Álvaro Uribe Vélez es narcotraficante, ¿por qué fue el principal colaborador del expresidente durante todo su gobierno? ¿Por qué no lo capturaron entonces? Pues porque no tienen ninguna prueba, porque no es verdad. Claro, que es lo que dice el artículo que ellos citan, pero citan mal. ¿Y por qué no tienen ninguna prueba? Porque no es verdad, porque eso es una infamia contra el presidente Uribe y contra su hermano Santiago, que ha sido otra víctima de esa supuesta justicia colombiana, dedicada a morder como perro rabioso solamente a Uribe y a los uribistas. La carta de Santrich, ¿qué dice? Pues en las últimas horas se conoció una carta que escribe el terrorista de las FARC, narcoguerrillero Jesús Santrich, desde la cárcel La Picota, a la opinión pública, julio 9 de 2018, a 3 meses de mi captura ordenada por el apátrida y pérfido fiscal Néstor Humberto Martínez. Y hace una relación de lo que está pasando en Colombia. Bonita caligrafía, ¿no? Bonita caligrafía, sí. Un poco problemas de ortografía, pero mínimos. El caso es que el señor dedica en su carta a hablar de los problemas que atraviesa en estos momentos el proceso de la llamada paz que se firmaron, y dice así: ya es evidente que la firma de la paz del 2016 no nos sacó del ambiente de guerra que vivíamos por más de medio siglo. Todo ha sido una ilusión, una llamarada de hojas secas. Recuerden que él se dice poeta y sí, artista. Termina diciendo lo siguiente: les reitero una y mil veces, mantendré mis principios y mi dignidad en alto. Jamás me dejaré extraditar para pesar de la manada de borregos criollos, y es que mi juramento triunfar o morir en esta batalla. Con la bandera del decoro y la rosa roja en alto, vivan las FARC, y firma al final: juramos vencer y venceremos. ¿Y eso está escrito de su puño y letra? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y el ciego escribe así?
Imagínese. No en idioma braille, sino que escribe así, en caligrafía perfecta. Además, una caligrafía sí, bien. No, hasta donde yo tengo entendido es que él tiene unas gafas ultramodernas, él no es del todo ciego, y esas gafas ultramodernas y ultracientíficas hacen que él pueda más o menos ver. Pero pues bueno, ve bien porque escribe. Por favor. Por eso, si caligrafía perfecta. Buena caligrafía y escribe todo esto de su puño y letra es porque no hay tal ciego. Bueno, pero en fin, aquí puede pasar cualquier cosa. Aquel que no quiere ver su Esta vez se le notó más preocupado. Recuerden ustedes, hace por lo menos 20 días había enviado una carta tuteando, en la que se burlaba del fiscal y lo tuteaba. Tuteando al fiscal. El alarmante legado cocalero escrito por Andrés Espinosa Fembar. Es una radiografía de lo que está pasando. Bueno, y precisamente lo tenemos al aire y vamos a hablar con él. Maravilloso, doctor. Y con ustedes hablábamos, mis queridos amigos, al oído. 7 de la mañana, 45 minutos.